Bueno, ya no puede faltar el paragüitas porque en mi localidad estaba lloviendo y aquí, pues, como podéis ver, está el cielo muy encapotado. Pasamos por Castellana y enfilamos para ir al mejor estadio del mundo. Bienvenidos. Bueno, está visto y comprobado que le sigue quedando muy grande, pero muy grande, la Champions al Fútbol Club Barcelona. Ayer ya no veía tantos gestitos como el que hacía Lamine Yamal el otro día. Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 20 de septiembre del 2024, estamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Ayer estuvimos aquí, si no has visto el vídeo te recomiendo 100% que lo veas porque vimos sorpresitas, al igual que en el día de hoy. Pues bueno, daremos la vuelta, accederemos y ya preparando el partido de mañana aquí en casa, partido de Liga contra el Español de Barcelona. Así que nada, así queda la clasificación después de la primera jornada de los equipos españoles que están jugando la Champions League. El Atlético de Madrid 11º y el Real Madrid 8º. Y diréis, ¿y el Girona? ¿Y el Fútbol Club Barcelona? Bueno, pues como no se sienten españoles, no lo comento. Y luego yo soy el malo por decir todo esto, ¿no? Cuando ellos siempre están mezclando la política y el deporte, pero lo dice un madridista. No mezcles una cosa con otra, por favor. Y bueno, pues nada, para los que quieran saberlo, el Barcelona va 22º y el Girona 26º. Ya está, ya lo he dicho. He encontrado un apoyo y es que llevo una riñonera. Hoy voy de vaqueros, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Llevo una riñonera y he aprovechado para no llevarlo en la mano, porque el cielo está muy, pero que muy negro, a llevar el paraguas justo enganchado aquí. Ya sé que no os importa, pero bueno, yo os lo cuento igualmente. Así que nada, enfilamos la recta final de Castellana, justo ya llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Te recuerdo que te puedes poner cómodo, pues te pones una cervecita al lado, te pones un abanico si quieres, ponte lo que quieras, pero disfruta del vídeo, dale a like y suscríbete. Así que con vuestro permiso hago la introducción al vídeo de hoy, viernes 20 de septiembre del 2024. Bienvenidos un día más a mi canal, cerquita de rozar los 100.000 suscriptores. No, mentira, pero bueno, yo os animo a que os suscribáis para llegar cuanto antes. Y estamos de nuevo aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, vísperas del próximo partido, en este caso el partido de mañana, Real Madrid Español. Mira, ahí tenemos a Cucurella. Hola, Cucurella. Se come una paella. Así que nada, venga, lo dicho, sé que soy pesado, pero es muy importante y es gratuito. Dale al like y suscríbete, que empezamos. Bueno, como podéis escuchar, pues el movimiento de las máquinas, el movimiento de las taladradoras, de las máquinas que percuten y rompen el suelo. Tenemos un montón de actividad, sobre todo en el exterior y sobre todo concentrado en la zona oeste, la zona de Castellana, con la creación y construcción del nuevo parking. Esta zona de aquí, justo la del lateral oeste del Estadio Santiago Bernabéu, que albergará, obviamente en sus profundidades, un nuevo parking que están construyendo en estos precisos instantes y que ya llevan unos cuantos meses y quedan unos cuantos meses. Así que nada, vamos a dar una vuelta por el Estadio Santiago Bernabéu, viendo por supuesto la fachada, viendo las puertas, viendo a ver si tenemos alguna novedad inquietante y perturbante. Así que nada, espero que me deis la manita para que no os perdáis y juntos pues descubramos nuevas hazañas en el día de hoy. Así que se pone en verde, cruzamos, chalecos de FCC y de ESB, y ayer precisamente llegaron nuevas estructuras para las zonas subterráneas de Castellana. Antes de seguir con el proceso de construcción del nuevo parking, tienen que colocar esas nuevas estructuras para manipular desde los interiores y poder realizar las tareas de mantenimiento correspondientes después de haber creado justo aquí, justo de haber colocado hasta hace muy pocos días esa nave de aguas pluviales en este lugar que ya han enterrado, como podéis observar, y justo en la zona de allí, que ahora veremos, valga la redundancia, en cómo siguen colocando esas estructuras en forma de arco para que en un futuro, bueno, puedan realizar las tareas de mantenimiento en la zona subterránea de Castellana. Empieza a chispear, así que empezamos a andar hacia Castellana. Vente conmigo. Muy pocos son los atrevidos a venir en pantalón corto y en manga corta,
porque ya han bajado las temperaturas, está muy bien en la calle, pero imagino que los que vienen en pantalón corto y camiseta corta son los extranjeros que están acostumbrados a otro clima en su país, pero los que somos de aquí, pues como podéis observar, pantalón largo y sudadera o bueno, alguna camiseta larga. Vamos a asomarnos, aunque bueno, ya sabéis que desde aquí no se ve muy bien, pero parece que han colocado todos los arcos, aunque bueno, veo ahí uno ahí al fondo que se están a punto de meter y de introducir a estas zanjas que han ido creando en la zona de Castellana. Parece que se han chocado aquí, tendrán que hacer un parte. Bueno, levantamos el dispositivo y mirad lo que han avanzado con la colocación de estas estructuras en forma de arco, para que en un futuro, si venís, os acordéis de a qué profundidad más o menos están estas estructuras. Bueno, realmente cuando vengáis no vais a pensar en estas cosas, vendréis a disfrutar del partido o del estadio si venís al tour, pero bueno, para que os hagáis una idea de la colocación de cuántas han metido en este caso, de un día para otro. Y aquí podéis ver cómo en este caso colocan el útil en la parte superior, ese útil que su función básicamente es enganchar la pieza, y que en este caso la excavadora, bueno, la grúa, que no está, no sé dónde está la verdad, pero ha desaparecido. Esa grúa que estaba ayer aquí es la encargada de posicionar y colocar esas estructuras en forma de arco. Así que ha desaparecido, parece que en las próximas horas no van a colocar más. Pero bueno, eso se ha quedado ahí pendiente, que eso imagino que nada, en poco tiempo lo harán. Y a medida que sigan avanzando en este lugar, también irán colocando arcos, esas estructuras de hormigón. Lo dicho, a medida que vayan avanzando en este lugar, las irán colocando de forma contigua hasta rellenar toda esta zona, que es por eso que han creado toda esta zanja. Y por lo que estoy observando, aún no han quitado el plástico, ese plástico que ya lleva una semana, creo, ya han hormigonado ahí, es por eso que colocaron ese plástico, esa lona de plástico, y después de una semana no lo han quitado todavía, así que es una cosa muy extraña. Bueno, levantamos la mirada, ¿por qué? Porque queremos ver también el estadio, no solamente los aledaños y los exteriores, queremos ver la parte de la fachada, que seguimos esperando con mucha ansia y muy poca paciencia también, la colocación del escudo y las letras de Bernabéu, donde de momento, como podéis observar, aún no han colocado nada, y luego cuando accedamos veremos a ver si tenemos alguna novedad, como siempre hacemos cada día, every day, every morning, in the night. Hacemos un repasito a las pantallas de las puertas, que están preparando todo para el partido de mañana. Ahí podéis ver la diferente numeración que hay en cada una. En alguna podéis ver el escudo del Real Madrid, y en las centrales esos números gigantescos, donde el 1 es el acceso también para personas de movilidad reducida. No significa que solamente sea acceso de movilidad reducida, personas de movilidad reducida, sino que también pues pueden entrar todo tipo de personas. Ahí al fondo, como podéis observar, lo van a ir despejando para crear ese corralillo justo la parte más cercana a la Torre C. Mañana pasaremos por aquí antes de acceder al estadio y veremos cómo queda todo, como siempre, antes de cada partida. Así que venga, dale al like, suscríbete, que nos vamos a la zona norte de Castellana. Mirad, como podéis observar, colocado el plástico en toda esta zona, y ahora con razón, porque vienen lluvias. Es más, en estos días ha estado lloviendo, por lo tanto es muy importante tener ese plástico colocado para que frague bien el hormigón que se ha echado. Es más, ayer, por lo que vi en vídeos, yo no estuve en Madrid por la tarde, en Madrid capital me refiero, pero ayer, por lo que vi, cayeron hasta incluso granizos de este tamaño más o menos, Sí, hay vídeos por ahí en Twitter, así que si queréis echar un vistazo, pues estáis invitados a verlo. Y nada, vamos a subir el dispositivo en esta zona, aprovechando que ya no hay mucho material. Ahí podéis ver al fondo un manipulador, podéis ver al fondo cómo empiezan a crear también esos cubos de hormigón,
como han hecho en la parte sur. Y lo dicho, ahí podéis ver también cómo están desplazando, moviendo y demás los grupos electrógenos y demás elementos que hay en la zona de Castellana, para dejarlo liberado, para dejarlo pues todo totalmente diáfano, para que la gente, los aficionados, mañana puedan transitar sin ningún tipo de problema. Seguimos. Justo en la zona de trabajos de soldadura tienen que tapar todo al completo, tanto la parte del techo como la zona de las paredes, para que el trabajo se lleve a cabo correctamente. Vamos a subir el dispositivo para que veáis cómo avanza esta zona. Aquí de momento no han hormigonado, es más, tienen que colocar la armadura, luego atarla y mirad cómo se han creado todos esos charcos, esas lagunas de las lluvias de ayer. Y una vez que hormigonen y creen esos petos en los laterales, esas paredes para las zonas subterráneas, donde luego colocarán las estructuras en forma de arco que hemos visto en la parte sur, pero de momento pues así es, así está este lugar, la verdad. Movimiento de tierras, eso sí, con las excavadoras, grupos electrógenos, compresores y demás. Así que nada, dejamos el modo gran angular y nos vamos a Rafael Salgado y el fondo norte. Bueno, mucha gente, muchas personas fotografiando el mejor estadio del mundo. Me parece lógico y normal, porque esto, aunque esté en remodelación todavía, aunque esté en reforma, que mucha gente se piense que ya está todo construido, todo terminado, es totalmente mentira. Viven en un mundo de fantasía y temor porque básicamente, bueno, pues ahora volverá a resurgir el Real Madrid, deportivamente hablando, y verán la mejor versión, la mejor cara del equipo blanco. Y respecto a la obra, pues bueno, se piensan que la fachada va a quedar así de fea porque no está iluminada, se ve el interior por la noche, pero bueno, que se sigan riendo, que cuando ellos se ríen, nosotros volvemos. Bueno, esta frase me la acabo de inventar, pero creo que ha quedado bien, ¿eh? Si lo dices con un tono así serio y convincente, la verdad que queda muy bien. Bueno, estamos en el fondo norte, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, aquí andando por vosotros. Ojo, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Son como ventosas, ¿no? ¿O qué es eso? O platos. Me han traído la comida. Son ventosas, ¿verdad? Sí, son ventosas. Por cierto, me quiero asomar aquí. No han quitado todavía el cartón que protege la nomenclatura de estas nuevas normas de aparcamiento. Pero bueno, aquí tenéis un camión con la ventosa en movimiento. Yo imagino, sí, son ventosas porque básicamente esas estructuras es donde transportan las mamparas. Lo que pasa es que no sé dónde lo han colocado y tiene pinta que es allí, justo allí, porque veo más ventosas in the night. Y es posible que había una puerta que estaba con grietas, estaba como partida en la zona de acceso al restaurante Arzábal, y seguramente la hayan cambiado, o eso, o no, o lo están llevando al interior. No la han cambiado, no la han cambiado. Además hay dos puertas, mira, es que están colocando los cristales ahí dentro, es por eso que está ese camión aquí. Así que nada, siguen avanzando. Y yo lo que decía es que aquí hay puertas que están agrietadas de los golpes, imagino, del material que han ido metiendo y sacando. Y ahí tenemos otra que puede ser que esas grietas sean de los propios golpes al abrir y cerrar. El mecanismo de cierre y de apertura debe ser que no está bien ajustado, y es por eso que a lo mejor pegan golpazos las puertas y terminan agrietándose. Ahí podéis ver las letras de Arzábal. Hoy están iluminadas, encendidas, como queráis llamarlo, pero hoy tenemos, pues bueno, esta ubicación con novedades. Acaban de meter y están instalando nuevas mamparas, y también están encendidas
las letras de Arzábal, el nuevo restaurante, la nueva concesión que tiene el Real Madrid en la zona norte del Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, pues obviamente no podemos sacar imágenes del interior, solamente desde el exterior y cuando abran las puertas, pero las puertas básicamente las tienen mayoritariamente cerradas todo el tiempo porque, bueno, hasta incluso hay gente que se piensa que la entrada al tour es por ahí porque ven todo eso abierto y tuvieron que colocar carteles para que la gente supiera que por ahí no es la entrada al Tour Bernabéu. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí ya están pintando las costillas, aquí planchas de pladur. Bueno, lo dicho, aquí podéis ver cómo están pintando, mira. Ahí al fondo están pintando las partes superiores de la antigua fachada. Ahí está, y aquí a la izquierda están pintando las costillas. No se ve muy bien, a ver, vamos a asomarnos por aquí sin molestar mucho al pedazo de crack. Ahí está. Ahí está, mira cómo pinta. Así pinta, así, así, así pinta, así, así. Y tenemos 3, Tenemos 3 pedazos de cracks. Hay que tener mucho cuidado, me da mucho respeto estar por aquí. Porque ya sabéis que una vez casi se me cae un tornillo en la cabeza. Y no de la cabeza, sino en la cabeza. Mira, mira, mira. Mira cómo pintan, Ole, ole, ole. Nada, básicamente estos son los trabajos que están realizando aquí en el fondo norte. Ya los conocéis, pero bueno, no está de más sacarlo pues todos los días. Pantallas encendidas en la parte superior, en la parte inferior no están encendidas. Están realizando pruebas, siguen realizando pruebas y ahí tenéis las tripas, en este caso, de la torre, de la torre de accesos que, bueno, pues para los partidos sirven básicamente para los aficionados rivales. Nos vamos al lateral este. Bueno, me parece increíble que ayer justo en esta zona se haya sacado de contexto que me riera de una persona, cuando esa persona yo no vi en ningún momento que estaba mal. En ningún momento estaba mal. Simplemente, pues bueno, gente alegre que va por la calle escuchando sus canciones, su música, y en ese momento estaba bailando. Estaba bailando, no estaba andando de forma irregular, ni se veía que tuviese algún tipo de déficit o algún tipo de problema. No, pero sacáis muchos de contexto, muchas cosas que saco aquí en el canal. Y pueden corroborar personas que están en sillas de ruedas, que les he ayudado, es más, a algunos, como al pedazo de crack Marcos, que vino aquí al estadio y quiso él mismo que, bueno, pues hiciese el tour con él. A esas personas, si les puedo ayudar todo lo que pueda, les ayudo. Pero de verdad, que saquéis cosas de contexto para empañar la imagen de este canal, ahí sí, bueno, es que ahí sí que no lo concibo, de verdad, no lo concibo. Y todas esas personas que saquen de contexto cosas que yo plasme en el canal y que obviamente yo no haga, van a ser ocultadas directamente, porque yo no quiero a esas personas, yo no quiero a esa gente en mi canal, así de claro. La gente que me conoce sabe cómo soy, quizás pues suena un poquito pues broma hacia esa persona, pero yo en ningún momento saqué su cara, en ningún momento me reí de él en el sentido malo, sino que bueno, pues para alegrar un poco el vídeo, pero sacar ya las cosas de contexto, ahí sí que no, ahí sí que no. Así que todas esas personas que hablan así de mí, que difamen y que suelten mentiras, en este caso no por la boca, sino por los dedos, porque les cuesta mucho dar al like, pero les cuesta muy poquito el escribir tonterías, porque son tonterías, de verdad que lo digo. Bueno, hay cosas que de verdad pues me da igual, pero estas cosas no me dan igual, porque sobre todo quieren empañar la imagen de este canal y no lo van a conseguir. Bueno, mirad, ¿no veis algo diferente en las pantallas del palco de honor? A ver si alguien lo identifica o lo adivina. Bueno, es que hasta que escribáis comentarios puede pasar un siglo. Así que nada, mira. El fondo del encendido de las pantallas del palco de honor es como un tono gris clarito. No sé si lo percibís. A ver si cambiando de ubicación lo podéis ver. Estamos acostumbrados
a ver las pantallas del palco de honor con ese fondo negro y las letras blancas, pero hoy han cambiado de color, en este caso el fondo. Y bueno, ayer cambió esto de grafismo porque tuvimos un evento, bueno, tuvo el Real Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu, con los nuevos jugadores del Real Madrid y demás, pues un nuevo evento en el que, bueno, hoy presenta Courtois su nueva serie, una nueva serie que va a sacar, la presentó en el día de ayer, en Momento Prime, con sus compañeros del Real Madrid aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, y estas pantallas se encendieron para mostrar la cara y la carátula de lo que viene siendo la serie que ha salido hoy a la luz del portero del Real Madrid. Así que, y bueno, ayer vimos también, que tampoco quiero dar muchas noticias porque me refiero a publicidad, porque obviamente la plataforma no me ha pagado, pero tengo que dar esta noticia y no puedo dar esa noticia al 100% porque viene publicidad y claro, tengo que estar revisando en mi cabeza frase por frase, palabra por palabra, lo que digo para no decir la marca y la plataforma. Pero bueno, ahí podéis ver las entrañas, el interior del lateral este. Ya sabéis que ayer vimos el encendido de la zona del escudo. Hoy parece que está todo apagado, parece que justo vinimos ayer y encontramos el momento clave, pero si os fijáis voy a ir moviendo la cámara lentamente. Hoy no están encendidas. ¡Ay, qué bien huele a salchicha! A perrito caliente. ¡Ay, por favor! ¡Qué hambre! ¡Ay! Estoy por irme, dejar el vídeo a medias y comerme un perrito caliente. Uf. Bueno, el caso. Voy a ir pasando la cámara lentamente para que veáis los interiores. Hoy no están iluminados esas mamparas insonorizadas que dice mi amigo Eduardo de Alicante, que son también esas mamparas translúcidas que han ido colocando para tapar la estructura del lateral este y que también tapaban pues de forma parcial el escudo que habían colocado en la parte central del lateral este. Muchas palabras, pero me entendéis, ¿verdad? Hoy, como podéis observar, aparte de que con las redes anticaída no se ve muy bien, ahí tenéis pues el interior del lateral este, que no está encendido como vimos en el día de ayer. Y si hoy estáis viendo el vídeo y ayer no lo visteis y queréis ver lo que estoy comentando en estos precisos instantes, porque a lo mejor muchos os preguntaréis, pero ¿qué estás diciendo, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Que estaba iluminado el qué? ¿Las luces? No, echa un vistazo al vídeo de ayer, echa un vistazo y ya verás lo que digo y lo que comento. Por cierto, nada, entre la puerta 50 y el escudo del Real Madrid aún no han colocado la pantalla que tienen que colocar y que instalar, que acoplar en este caso. Así que nada, seguiremos esperando a ver qué ocurre. Lo que sí sabemos y vimos en el día de ayer es que colocaban un jardín en vertical tapando esas estructuras de ventilación que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones, así que vamos a ver cómo avanza. Bueno, pues me acaban de decir que ya están terminando, hoy ya terminan. Mirad cómo ha ido quedando esta enredadera, este jardín en vertical que han colocado y que están colocando justo aquí. Mirad qué bonito está quedando. Son plantas naturales, son plantas naturales que luego tienen que crecer y que se transforman, cambian de color. Lo veis verde ahora, pero en un futuro, cuando crezcan, serán de otro color. Bueno, pues aquí lo tenéis, este jardín en vertical que han colocado tapando estas estructuras. Mirad qué bonito, mirad qué bonito. La gran pregunta es, ¿cómo alimentan? ¿Cómo riegan? Ah, mira, han colocado, mira, está ahí el riego colocado, el goteo más bien. Este es el goteo, que lo han colocado entre fila y fila, hay un tubo y así lo van regando. Fíjate, lo tienen todo pensado, porque dices, ¿cómo riegas estas plantas? Pues bien, ahí lo tienes, ahí tienes la respuesta. Y mirad, aquí también, como han terminado de colocar estas preciosas plantas, que me dijeron el nombre ayer, pero no me acuerdo, porque son como nombres griegos o algo así, una cosa muy rara. Bueno, como básicamente todas las plantas tienen, pero me dijeron el nombre y no me acuerdo. Sí, es que tengo Alzheimer ya con 33 años. Bueno, un respeto a esas personas, un respeto a esas personas que tienen Alzheimer,
que luego ya sacáis las cosas de contexto. Bueno, Plaza de Sagrados Corazones. Aquí tenéis la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí lo podéis ver. Fachada que bueno, falta por iluminar con esas farolas que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. También vimos en los últimos días cómo colocaban estas vallas provisionales. Estas vallas que bueno, ahora son provisionales, como digo, son metálicas con esas cuerdas un poco feas, por así decir, que no van acorde con esta superficie, esta pradera mágica, pero que dentro de poco cambiarán su forma y su ser para convertirse en una valla ejemplar para las praderas mágicas, como las que hemos visto en el fondo norte, justo en la esquina de la Torre C. Así queda un poco raro, ¿verdad? Un poco extraño, pero esto es provisional para que los aficionados, esos irrespetuosos aficionados que vengan al estadio, pues no suban a estas praderas y puedan pisotear y estropear y romper toda esta vegetación que tenemos justo aquí. Así que a ver cuando empiezan a colocar el vallado definitivo. Bueno, pues con esta imagen, bonita imagen por cierto, ya que no lo decís vosotros, lo digo yo, nos vamos al fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, última parada antes de acceder al interior. Y por cierto, menos mal que ya nos vamos para el interior, porque mirad lo que está sucediendo. No es que se haya caído una bolsa, pero no sé si veis el reflejo, y es que está empezando a chispear ya en la capital de España. Claro, imagino que lo que tardo yo en venir a Madrid, que es una hora más o menos, pues allí estaba lloviendo y aquí no estaba lloviendo, pues básicamente lo que he tardado en venir, pues han tardado el doble o el triple las nubes en llegar. No sé si me explico, ¿me entendéis? Bueno, pues aquí vamos navegando y visitando la fachada sur, vamos visitando pues diferentes zonas de Avenida de Concha Espina. Estoy muy enfadado con los vecinos porque se lucran del Real Madrid, pero luego a la mínima de cambio. Y luego hay mucha gente que dice que no puedes comparar al ruido que hace el Bernabéu un día de concierto, en este caso, a que coloquen publicidad. Ah, claro, que la publicidad está bien vista, ¿verdad? Es decir, te puedes lucrar del Real Madrid, pero luego realmente no te puedes quejar porque haya ruido en un concierto. Pues no son así las cosas. Si no quieres conciertos y estás denunciando al Real Madrid por el ruido que hace, tampoco tú lucres de ello, ¿verdad? Pero es fácil lucrarse de ello y luego denunciar al Real Madrid, que realmente a estas personas no les molesta el ruido, les molesta la institución, les molesta el nombre de Real Madrid, es así de claro. Bueno, mirad cómo va cogiendo forma esta antigua localización. Buenos días. Vaya hostia me ha dado. Esta antigua localización, ubicación, posición, muchísimas palabras para definir dónde estaba la antigua tienda del Real Madrid. Bueno, dónde estaba la tienda del Real Madrid, la oficial. Lo han tirado todo, lo están remodelando y ya están empezando a construir los diferentes niveles para la nueva entrada. A ver. Ahí podéis ver. Bueno, no sé si se ve bien. Mira, parece que han hormigonado ahí. Está con una fratasadora manual. Sí, han hormigonado ahí. Así que guay, están construyendo ese nivel, justo el intermedio. Veremos a ver cuándo tienen lista toda esta ubicación. La verdad es que en estos días hemos encontrado bastantes cosillas en el exterior, en los exteriores del Santiago Bernabéu, porque básicamente en el interior pues no estamos viendo nada de nada, pero aún así, como bueno, mucha gente quiere ver siempre el interior, aunque no pase nada, pues tendremos que seguir accediendo y gastándonos los monies, el capital que le queda a JR in the Night. Aquí están limpiando. Es que mira, esta puerta es simplemente para el ascensor. Qué auténtica pasada, pero claro, es una cosa muy extraña porque está a desnivel. Como podéis observar, hay un escalón ahí para poder acceder. Fíjate. Qué cosa más extraña, la verdad. Bueno, está limpiando ahí las mamparas de acceso. No sé.
Yo pensaba que tenías una entrada normal y que luego accedías a un ascensor, pero mira. Ahí directamente accedes al ascensor, ¿no? No sé, es que no lo entiendo, no accedes tampoco. No accedes tampoco. No sé, es una cosa muy extraña, la verdad. Porque ahí veis barrotes y no hay ninguna puerta como tal en el interior. Eso da al ascensor, pero simplemente esas puertas dan acceso a que tú puedas limpiar, en este caso, las mamparas de la estructura del ascensor. Bueno, venga, vámonos para el interior, que encima empieza a llover de lo lindo, ¿eh? Vámonos para adentro. Bueno, ya que no hay mucho en el interior, os voy a enseñar diferentes zonas y salas. Aquí encontráis una primera que es la Fundación Real Madrid. Por supuesto ya hemos visto muchas cosas, pero no me voy a entretener en todos los lugares. Aquí encontráis otro espacio de la ciudad Real Madrid, con esas bonitas pantallas ahí al fondo. Aquí tenéis una simulación, aquí tenemos todos los jugadores de la plantilla del primer equipo del Real Madrid. Bueno, como podéis escuchar, simulan cuando van a jugar un partido de fútbol aquí en el estadio. El sonido, la voz en off. Y como dice el himno, Campo de Estrellas, donde nací. Aquí tenéis otra sala que es el Club de las 15 Copas de Europa, diferentes galardones, diferentes regalos, camisetas de los títulos que han conseguido. Y aquí la sala que todo el mundo envidia, todos los equipos querrían tener en su Tour Bernabéu, bueno, en su Tour más bien, que es la sala de las 15 Copas de Europa del Real Madrid. Y la canción, una vez que acaba, pues vuelve a sonar la misma así en numerosas ocasiones. Nada, las 15 Copas de Europa del Real Madrid, seguimos, porque la siguiente es la sala de la última Champions que hemos ganado en Londres. Hoy que tenemos mucha oscuridad, mirad cómo encienden la iluminación de la Torre B en este caso. Fijaos cómo se va viendo el interior, cómo se ven los acabados finales. Fluorescentes encendidos, vomitorios estos de aquí tapados para que la gente no pueda acceder en este lugar. Tienen la entrada justo allí al fondo. Ahí tenemos el interior, pero a ese vomitorio no vamos. José Martínez Pirri, y ya ahora sí que sí, sé que estáis nerviosos, yo también. Vamos al interior a ver la vista panorámica que nos ofrece el Tour Bernabéu. Pero antes, vamos a ver si tenemos alguna novedad. Vosotros imaginad que algún día, que ya imaginemos que no vamos a ver nada, nos encontramos en la pasarela el escudo del Real Madrid o algo significativo. Bueno, el escudo no, porque lo colocan desde el exterior, pero yo que sé, algún tipo de enganche que vayan a colocar, y ya obviamente sería el indicio clarísimo de que van a empezar a colocar las estructuras retroiluminadas en la fachada oeste. De momento, pues como podéis observar, seguimos igual que en el día de ayer y también que en el de ayer, y así consecutivamente hasta que lo dicho. Vamos a ver si tenemos alguna novedad. Bueno, pues accedemos al interior. Como he dicho antes, hoy día bastante apático, bastante cerrado. Cuando nos encontramos, vaya hombre, la gente me ha hecho caso y ahora se queda aquí haciéndose fotos en vez de... Bueno, accedemos al interior, y mirad cómo están las pantallas internas encendidas, el videomarcador encendido, y no lo leéis, pero ya lo huelo yo desde aquí. Y es que huele a césped, un montón, un montón. Y es que están cortando lo mismo. Así que vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos, porque hasta incluso veo el anillo LED encendido. Y vamos a divisar el interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy viernes 20 de septiembre del 2024. Bueno, pues una auténtica pasada lo que estamos viendo en estos precisos instantes, porque no estamos acostumbrados básicamente todos los días a ver las pantallas internas encendidas. Esas pantallas que dan justo a la grada, y bueno, pues hay que esperar a la víspera de un partido, en este caso, para poder ver las mismas encendidas, en este caso, o el mismo día de partido, que las enciendan y podamos ver pues
las imágenes que muestran y que plasman de la televisión del Real Madrid. Lo dicho, videomarcador encendido, las mismas animaciones y grafismos, y hoy sí que también tenemos encendido el anillo LED del primer anfiteatro. Ese primer anillo, ese anillo de la fascia del primer anfiteatro que espera con mucha ansia a su hermanita o su hermanito, el segundo anillo LED, ese segundo anillo LED que van a colocar en la fascia del tercer anfiteatro. De momento no hay fecha oficial, yo sé que me preguntáis muchas veces en todos los vídeos básicamente, pero se hizo oficial de que iba a haber un segundo anillo LED. En más, en vídeos oficiales del Real Madrid se ve ese segundo anillo LED, pero no hay fecha oficial. Habrá que seguir esperando un poquito más. Ya sé que es tedioso, ya sé que bueno, pues no hay mucha paciencia respecto a este segundo anillo LED, pero habrá que seguir esperando. Y lo dicho, pensándolo egoístamente, la verdad que ahora, por el tema de los conciertos, eso de que no va a haber conciertos por el tema de las denuncias de los vecinos, por el ruido y demás, pues es posible que veamos la colocación del segundo anillo LED justo en esta fascia, esta que rodea y dibuja el tercer anfiteatro, la parte inferior del tercer anfiteatro, en el fondo sur, allí, lateral oeste, que es donde estamos ahora, y en el fondo norte. Se cortaría en el lateral este, porque básicamente no hay continuidad con la fascia. La fascia que hay en el lateral este está justo arriba, encima de la zona de prensa. Así que quedaría un poco raro si hiciesen un anillo LED discontinuo, la verdad. Pero bueno, todo puede ser, todo puede ser. Porque claro, las personas del lateral oeste solamente verían el anillo LED en funcionamiento en el fondo sur y en el fondo norte. Las personas del fondo norte solamente verían en funcionamiento el lateral oeste y el fondo sur, y los del fondo sur solamente verían en funcionamiento los del lateral oeste y el fondo norte. Sin embargo, el lateral este ve todos. Entonces, ¿por qué no tener un anillo LED discontinuo? Pero yo creo que simplemente colocarán en el fondo norte, lateral oeste y fondo sur, dando continuidad a estas zonas que acabamos de comentar y dejando sin instalar nada el lateral este. Bueno, como podéis observar, tenemos la cubierta cerrada, muy importante también para el cuidado del césped, porque... ¿quién me está silbando así, tío? No lo entiendo. Bueno, el caso, muy importante para el cuidado del césped, y diréis, pues no, Jesús, porque así riegan el césped. Bueno, si que hay una tromba de agua, el césped no se va a regar, se va a estropear, porque aquí, cuando quieran regarlo, lo riegan sin ningún tipo de problema. Meterle más agua sería exponerle y sobre regarle. Así que el mantenimiento lo conocen perfectamente los pedazos de cracks llamados jardineros del Real Madrid. Así que dejemos que actúen como ellos saben, y ahí podemos ver cómo están pasando en el día de hoy la máquina cortacésped. Bueno, las máquinas cortacésped. Es más, alguien ayer dejó un comentario en el vídeo diciendo que algunas zonas del terreno de juego están, bueno, dejan que desear, ¿no? Están como con calvas o no sé qué, dijo. Pero realmente vamos a dar una vuelta, obviamente desde la vista panorámica del Tour Bernabéu, pero vamos a dar una vuelta reconociendo el terreno para ver si entre todos juntos veis alguna zona que deje que desear, la verdad, porque yo no veo ninguna zona. Puede ser un fallo de imagen, puede ser una apreciación distinta, hasta incluso a lo mejor si estás viendo el vídeo y te está dando el sol directamente e incide en la pantalla de tu dispositivo, pues es posible que varíe la calidad del vídeo, pero realmente yo no veo ninguna zona que esté afectada, la verdad. Está todo al 100%. Ahí podéis ver que está todo perfectamente en condiciones de disputar otro partido. Justo en la parte central, las estaciones meteorológicas están a punto de colocar también las porterías, tanto la zona del fondo sur como el fondo norte. Me imagino que tendrán que repasar las líneas del terreno de juego, y por lo demás, pues bueno, pues ya está todo prácticamente listo para disputar otro partido.
también podemos ver ese video mapping que nos ofrece, en este caso la U televisiva, las pantallas, cada sector de pantalla de la U televisiva. Aquí obviamente no lo vemos, pero podéis observar que están encendidas también. Además ahí veis el reflejo. Y aquí igual. Ya sabéis que la U televisiva, pues bueno, consiste en un conjunto de pantallas para los días de partido proyectar imágenes de publicidad. Dependiendo de tu país, pues así te sale una publicidad u otra. Si eres de Turquía te saldrá publicidad turca, si eres de Rumanía te saldrá publicidad rumana, y todo para que lo entiendas, obviamente, porque hay publicidad española que no tiene nada que ver si lo estás viendo el partido desde Texas, yo que sé, o Nueva York, o Mongolia, o China, ¿sabéis lo que os digo? Bueno, antes de seguir avanzando, antes de que se me olvide, pues es muy importante también mostrar la estructura del Sky Bar Bernabéu, para que veáis que no os miento, que sigue totalmente apagado en el día de hoy. Pues en el rato que llevo aquí grabando, la verdad, no he visto ningún tipo de encendido, así que nada, quería sacarlo aquí en el vídeo para que estéis al tanto de lo que va ocurriendo. Y nada, esperando con muchas ganas de que abra esta concesión, al igual que el restaurante Arzabal y también, por supuesto, los restaurantes panorámicos, en este caso restaurante panorámico que va a haber en la parte superior de la Torre D, justo allí, que de momento no ofrece ninguna novedad. Es más, seguimos viendo ese papel de pintor tapando esos cristales, esas mamparas, ese interior de este restaurante panorámico que tenemos justo entre la zona del fondo norte y lateral este. Así que la verdad que esa estructura no sé ni cómo va, ¿eh? No tengo ni idea. De esa estructura no tengo ningún tipo de información. Sé que esto da negatividad al canal, pero es que es así. Hay que decir las verdades como puños. Otros se copian de otros contenidos y yo, pues la verdad que natural 100%. Bueno, el caso es que esta estructura también estamos esperando a que abra. En teoría va a ser un restaurante asiático, pero ojo, porque las informaciones de última hora que tengo es que al final ese restaurante asiático que estaba en el fondo sur, no va a compartir ubicación en este lugar. Ojito, porque puede cambiar la historia, ¿eh? También estamos muy pero que muy atentos de los trabajos de insonorización del estadio. Ahora hay que estar muy atentos a los interiores, porque una gran pregunta es cómo van a insonorizar el estadio. El Real Madrid ya ha especificado en las redes sociales que estos trabajos ya se llevan acometiendo desde hace ya unos cuantos meses, pero realmente la gran pregunta es ¿dónde empezarán a insonorizar? ¿Qué zonas van a insonorizar? Porque básicamente ya sabéis que la piel envolvente del Estadio Santiago Bernabéu, pues tienen esas lamas configurando entre sí toda la fachada, y que obviamente en zonas donde básicamente pega el sol durante todo el día, o mayoritariamente todo el día, pues han dejado esa separación para que haya ventilación en el interior. Pero claro, resulta que tienes que insonorizar el estadio y eso conlleva colocar lonas y tapar la fachada, tapar los vomitorios, tapar la zona del Skywalk, ese paseo 360 grados, pues claro, todo suma a que vas a cerrar el estadio. Por lo tanto, la ventilación del mismo se va a ver afectada. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo lo va a hacer el Real Madrid? ¿Cómo lo va a hacer el Real Madrid? Si va a tapar simplemente los vomitorios, si solamente van a cerrar el Skywalk. Próximamente lo sabremos, ¿eh? No os preocupéis, intentaremos indagar y sacar información, y sobre todo, estaremos muy atentos a ver qué es lo que van haciendo, qué es lo que van realizando, si es que desde aquí podemos ver trabajos de insonorización en diferentes vomitorios. Pero lo dicho, ahora hay que estar muy, pero que muy atentos. Sobre todo ya sabéis que en los días de partido, sé que os gustan mucho esos vídeos, y siempre lo hago por eso básicamente, porque sé que os gustan, navegamos por los interiores del Estadio Santiago Bernabéu, culebreando y visitando pues las diferentes zonas de las galerías, cómo avanzan con los trabajos en los interiores, y yo creo que eso facilitaría bastante, la verdad, el poder ver, el poder visualizar aquí en el canal, y sobre todo con mis propios ojos, pues lugares que vayan a acometer para la hora de insonorizar el estadio. Véase, por ejemplo, los vomitorios, en este caso del fondo norte, esos que estamos observando ahora, donde falta por acometer muchísimas actuaciones, muchísimos trabajos, como podéis observar
pues bueno, sobre todo en la parte central, vimos cómo colocaban ese panelado cubriendo las paredes, dando un acabado mucho más bonito que el que tenemos, por ejemplo, aquí, que es simplemente pues una pared que está sin proteger, sin trabajar todavía. Pero bueno, son acabados finales que posiblemente sumen para los trabajos de insonorización del estadio que tienen que realizar. Así que, y no solamente tienes que cerrar un fondo, o una zona en este caso, tienes que cerrar todo el 360 grados del estadio, es decir, todo el estadio, todo y cada uno de los vomitorios, zonas al descubierto del estadio. ¿Para qué? Para que no salga el sonido. Una gran pregunta es esta: ¿cómo creéis que el Real Madrid va a cerrar los accesos, los huecos por donde se escapa el audio, el volumen, la música, el sonido, los días de partido? ¿Cómo creéis? Y esta pregunta os la hago a vosotros. Dejádmelo en los comentarios porque básicamente es una pregunta que tiene muchas respuestas y me gustaría ver vuestras mentes brillar en este sentido. A ver qué es lo que os pasa qué es lo que se os pasa por la cabeza. Y hasta incluso podemos hacer un vídeo muy chulo de cómo pueden acometer todos esos trabajos. Trabajos de limpieza, como estamos observando ahí al fondo, trabajos de limpieza de los asientos. También podemos ver las cámaras que ya están en su lugar, ya están prácticamente operativas. Esas cámaras que vuelven a sus tiros, esas cámaras que vuelven a su lugar para presenciar un nuevo partido, en este caso un Real Madrid Español, otro partido de Liga. Así que nada, espero que te suscribas y que le des al like para poder ver más vídeos reacción a los partidos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenéis en la cajita del vídeo otros datos de interés, como por ejemplo mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, hasta incluso mi correo para posibles colaboraciones con quien quiera colaborar con este canal. Así que nada, hemos dado la vuelta al mejor estadio del mundo, hemos visto las novedades en el exterior y por supuesto en el interior, todo preparado, todo casi listo para el partido de mañana aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Español. Aquí estaremos nosotros, así que suscríbete y dale al like al vídeo y activa, muy importante también, la campanita para que YouTube te avise de vídeos y directos que vayamos haciendo. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo, muchas gracias por el apoyo incondicional todos los días y a la Madrid. Nos vemos pero que muy pronto. Chao.